días, muy buenos días, gracias por estar. Les damos la bienvenida. Estamos acá en Tandil, 13 de abril, y vamos a transmitir la Expo Stein Nutrien en vivo. Así que vamos a mostrar un poco lo que venimos trabajando en conjunto, y ahora nos va a dar una charla sobre intensificación del cultivo de maíz Aníbal Cerrudo. Muchas gracias por acompañarnos y espero que te guste. Bueno, gracias a todos los que están acá. Es una situación rara, pero el escenario es espectacular, así que vamos a aprovecharlo más allá de la empresa, ¿no? La idea acá es hablar de conceptos ecofisiológicos que les sean útiles a la hora de decidir, tomar decisiones para manejar nuestros cultivos, haciendo foco en el sudeste de Buenos Aires. Así que la idea es que esto sea dinámico, más allá de que está esta cámara, nos están mirando, es que los que estamos acá podamos intercambiar. No tengo muy claro realmente sobre qué va a ir esto. Me gustaría que sea así, que yo les cuente más o menos qué estamos haciendo, qué conceptos estamos generando, en qué estamos trabajando, en qué hemos avanzado, y que ustedes me digan, eso ya lo sabemos, eso está bueno, y si pueden también cuando terminemos esta jornada nos digan qué está faltando, cuáles son las preguntas, en qué tendríamos que seguir trabajando. Eso nos va a servir tanto a instituciones como INTA, PRESI, también en las empresas seguramente. Pero para enmarcar la jornada íbamos a hablar de algo que tiene que ver con mucho de lo que está sembrado alrededor nuestro, que es fecha de siembra de maíz y el ciclo de maíz. Cómo interactúan estas dos prácticas de manejo que son centrales, cada vez más importantes, porque la densidad, como por ahí no vamos a tocar tanto ahora, está perdiendo de hecho relevancia en el cultivo de maíz, pero la fecha de siembra y el ciclo son dos herramientas muy importantes, o dos variables que pueden tener mucho impacto en los sistemas. Entonces, primer pregunta, para los que están en casa también. ¿Qué pasa en condiciones óptimas para el cultivo si nosotros atrasamos la fecha de siembra? Con el rendimiento. Supongamos que estamos en un bajo con napa acá en Tandil o en un pivot. ¿Qué pasa cuando atrasamos la fecha de siembra? Baja el rendimiento. ¿Por qué baja el rendimiento? Quiero saber si tenemos claro esto. Esto es central. ¿Por qué cae el rendimiento de maíz cuando atrasamos fecha de siembra? ¿Por qué tratamos de sembrar el maíz lo más temprano posible cuando hay recursos? Si nosotros retrasamos la fecha de siembra, por eso me dicen para tener más luz, si nosotros retrasamos la fecha de siembra, exponemos la etapa crítica del cultivo a un momento con menor oferta de ¿qué? De radiación y temperatura, que para este cultivo son centrales, para el crecimiento. Y si no hay crecimiento en el periodo crítico, no hay rendimiento. Ese es el concepto central, no solo para maíz, sino para todos los cultivos, el periodo crítico del cultivo. Si nosotros atrasamos la ubicación del periodo crítico en la estación de crecimiento, lo exponemos a menor radiación y temperatura, menor rendimiento. Eso está claro. Entonces, si yo tengo recursos, si yo puedo controlar los recursos que va a tener ese cultivo, estaría relegando rendimiento si atraso la fecha de siembra. ¿Bien? A eso se suma todo lo que es no productividad, digamos, todo lo que no es rinde, ¿no? Impacto en precio, impacto en secado, las condiciones en las que se va a secar ese cultivo van a ser distintas. Bien, entonces esto parece que lo tienen claro los que me rodean por lo menos. Retraso en fecha de siembra, reducción en rendimiento, y este retraso, esta reducción en rinde es más importante a medida que la latitud aumenta. Más al sur nos vamos, más rápido se derrumba esa estación de crecimiento, mayor es la caída en el rendimiento por atrasar en fecha de siembra. Atraso en fecha de siembra. Por eso el atraso es mucho más importante en el sudeste, acá en Tandil, que en Salta, que en Venado Tuerto. Es mucho. El productor que está regando y pierde 10 días acá, perdió 1000 kilos. 10 días en octubre son 1000 kilos de rinde potencial. Eso en Pergamino son 500 kilos. Eso en Salta no sé cuánto es, pero es mucho menos. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque es mucho más estable la estación de crecimiento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué gran parte del maíz en Argentina se está sembrando tarde? Si estamos diciendo que si atrasamos la fecha de siembra, el maíz rinde cada vez menos. Acá en el público me comentan a esta pregunta que yo hice, me dicen que es porque estamos pensando en el agua más que en la radiación y la temperatura. Y esa es la respuesta, tal cual. El gran limitante del rendimiento de nuestros sistemas no es la radiación y la temperatura, es el agua. Entonces, ahí surge la potencia de la fecha de siembra como herramienta central para el manejo del maíz, y que explica cómo el maíz avanza hacia el oeste, avanza en San Luis, avanza en ambientes restrictivos. Atrasamos fecha de siembra, relegamos rinde potencial, bajamos el techo. Ese maíz ya no va a rendir 20.000 kilos, ni 18, ni 16. Lo que queremos es levantar el piso.
Y no hay nada más potente para estabilizar el rendimiento de maíz que ubicar el periodo crítico en un momento donde nosotros creemos que va a haber menor probabilidad de ocurrencia de estrés hídrico. Y si nosotros analizamos los datos del sudeste, nosotros podemos sembrar maíz ¿cuándo? ¿Cuándo son este lote que está acá? No está tan bajo. ¿Cuándo se sembró este maíz que está atrás nuestro? El 5 de octubre, es una fecha de siembra temprana, ¿no? Bien, bueno, bien. Esa fecha temprana está condicionada por la helada, me soplan acá, perfecto. Que va a depender mucho de la zona y de la posición en el relieve. Ahora, atrasamos la fecha de siembra y ustedes nos van a ver, por atrás nuestro tenemos un maíz que todavía está creciendo, está verde, atrás nuestro está ceneciendo. El periodo crítico de ese maíz ocurrió en vez de en enero, que ocurrió en febrero. Entonces uno puede decir, yo quiero que el periodo crítico ocurra en febrero porque llueve más. Entonces hay menos probabilidad de ocurrencia de estrés hídrico. Pero cuando uno analiza la serie histórica, y esto no solo para Tandil, sino para Balcarce, para todo el sudeste, realmente no hay argumentos para decir va a llover más en febrero, por eso quiero sembrar tarde para que el maíz florezca en febrero. O sea, después obviamente que este año en particular llovió más en enero que en febrero, o este año en particular más en febrero que en enero, pero la probabilidad no se inclina hacia ninguno de los dos lados. Ahora, lo que sí es consistente y tiene que ver con la geografía es la demanda atmosférica. La demanda cae a medida que nos vamos de los días con más energía a los días con menos energía, a medida que nos vamos desde enero hacia febrero. Y cuando la demanda media es cerca de 7 milímetros en enero, es 5 milímetros, 5.5 en febrero. Obviamente estoy simplificándolo. Entonces, si yo le pido menos al cultivo, es como que le dé más agua. Entonces, si yo cada día le pido 2 milímetros menos, para el balance es como que están lloviendo 2 milímetros más en febrero que en enero, ¿lo ven? Y eso es lo que levanta, ese es el argumento, el único argumento que tenemos real sin el diario del lunes, para levantar el piso del maíz, ¿no?, a través de la fecha de siembra. Después puede ocurrir que a su vez llueva más, también puede ocurrir como este año que muchos tardíos se comieron una seca importante, pero fíjense, y alguno traslade lo que pasó en el sudeste este año, la seca que hubo en febrero y cuáles van a ser los pisos de los tardíos. Imagínense esa seca, si hubiese sido la misma seca en un temprano, y cuál hubiese sido el piso. El piso es más alto. ¿Bien? ¿Eso está claro? Es la herramienta. Es la herramienta que permite explicar cómo el maíz avanza sobre ambientes restrictivos. Ahora, ¿cuál es el precio que pagamos por esta herramienta? O sea, nosotros, obviamente en estos ambientes, el objetivo es estabilizar el rinde. Si no estabilizamos rinde, no hay maíz. Entonces, y si nos vamos hacia el oeste, eso se acentúa. O ambientes cada vez más restrictivos se acentúa. Pero ¿qué? Sabemos que tenemos un piso más alto. Ahora, ¿qué otra cosa sabemos cuando yo decidí, en vez de sembrar un 5 de octubre, sembrar un 25 de noviembre? El maíz verde que está acá atrás mío. Central, mayor humedad cosecha, esa es una. En promedio, para nuestros cálculos, y va a ser función del precio de la energía y del precio del maíz, pero hasta el año pasado era 10% del ingreso bruto secar un maíz tardío promedio de nuestra zona. 10% del ingreso bruto es 10% del rendimiento. O sea que, sin considerar fletes y otras cosas, la verdad que a mí me daría lo mismo, como productor, tener un maíz temprano que rinda hasta un 10% menos que un maíz tardío, si fuese desde el punto de vista económico. A su vez está otras externalidades que habría que ir internalizando, que es, ¿a qué va ese cultivo de maíz tardío? ¿Cuántas opciones tengo que tachar en cuanto a rotación por haber hecho un maíz tardío que se va a cosechar en agosto, buscando minimizar ese golpe en el secado? ¿Qué pasa con el precio de venta? Este último año, el año pasado no movió mucho, este año empezó a verse algo, pero si uno agarra 10 años, sí, justamente apoyado en esta tendencia del maíz a sembrarse tarde y cosecharse tarde, el maíz primicia tiene un sobreprecio. Eso habría que considerarlo. Manejo de malezas. No es lo mismo entrar a un maíz cosechado en mayo, temprano, y hacer un tratamiento, lo podemos ver después con los chicos especialistas en malezas y preguntarles qué opinan, pero no es lo mismo, incluso el costo no es el mismo para atacar rama negra en esta zona, que está en este estadio, que una rama negra en agosto, que ya tenemos que ir con otro combo de herbicidas para controlar. Entonces hay varias cosas que en general no se internalizan y que estaría bueno y que estamos empezando a tratar de cuantificar. En sistemas integrados, sistemas integrados en agricultura y ganadería, ¿no? Verdeos, qué posibilidad, cuánto y cuándo
puedo generar un verdadero maíz tardío respecto a un maíz temprano. Por ejemplo, si lo cortaba para silo. Bueno, hay varias preguntas que de hecho estamos empezando a trabajar y después de hacer un pequeño comentario con estas empresas, ¿no? Ahora, ¿qué estoy diciendo? No estoy diciendo que no hagamos maíz tardío. No, al contrario. Hay ambientes como gran parte del sudoeste y muchos ambientes de nuestros ambientes, no esta parte del lote, pero si nos vamos hacia atrás, en el pie de sierra o muchos lotes con tosca en nuestra zona, la única manera en la que va a entrar el maíz es con maíz tardío. Pero lo que vemos es que hay mucho lote profundo que está pasado a tardío por un montón de otros factores que están condicionando los resultados finales. Y uno de los centrales es la nutrición, ¿no? En general, vemos que los sistemas en general están, si uno tiene que ver recursos que podemos controlar y no estamos controlando bien, es la nutrición, sobre todo la nitrogenada. Si uno es, iba a decir pijotero, pero está mal para la cámara, pero si uno no está fertilizando bien, si uno es no, pero no es conservador, es más que austero. Si uno es austero, incluso si uno es austero con la nutrición, incluso muchas veces a sabiendas, ¿qué maíz es el que más castiga al rendimiento que podría uno haber alcanzado si fertilizaba bien? Tengo una cantidad de agua, un pool de agua disponible, esa no la controlo en general. Estoy fertilizando menos de lo que tendría que fertilizar en función de lo que va a demandar mi cultivo, por las espigas que ahora puede generar, que ustedes las vieron, más las espigas que van a mandar, las tengo por un lado, y después tengo el nitrógeno que me va a dar el suelo. Yo agrego menos de lo que tenía que haber agregado. ¿Cuál es el que me pasa más factura? El temprano. ¿Por qué? Me dicen el temprano por acá. Me dicen el temprano acusa más la deficiencia de nutrición. ¿Por qué? El potencial puede ser el mismo. No pasa por ahí. Si tiene más potencial, seguro, pero tendrías que haber fertilizado más. Acá me dicen el tardío tiene más mineralización. El tardío se acopla mejor a la mineralización del suelo. Recuerden que la mineralización es función de la temperatura del suelo. Y la temperatura del suelo está corrida de la radiación. Primero aumenta la radiación en la primavera. El maíz temprano crece con la radiación, sigue la radiación, que es máxima el 21 de diciembre, si no está nublado. Después empieza a caer y la temperatura del suelo viene corrida. Entonces, la mineralización, lo que puede dar el suelo, mucho poco en función del NaN y todos los otros factores que nosotros podamos acomodar, está corrido. Entonces, si alguien va a quedar más descalzado, va a ser el temprano. Entonces, gran parte de la estabilidad que nosotros le achacamos al maíz tardío, creemos que tiene que ver con que estamos subfertilizando el maíz en general y el que más pasa factura es el temprano. Entonces estamos diciendo, no, sí, el temprano rinde. Entonces estamos perdiendo muchas veces gran parte de los beneficios que hoy ustedes mismos mencionaron por no fertilizar bien el temprano. Ese es uno de los mensajes que quería dar. No estoy diciendo que tenemos que pasar todo temprano, sino que tenemos que revisar cuál es el punto de corte. Por ejemplo, en esta zona que la profundidad es el factor. Bueno, ¿cuál es la profundidad? Si nos vamos al oeste arriba, bueno, ¿cuál es el porcentaje de arena? Bien, ¿cuál es la pendiente? El factor siempre va a ser agua, ¿no? Nos pone el techo, bueno, ¿cuál es? Eso es lo que es revisar, repensarlo por lo menos. Acá me dicen, está bien, pero para esta zona los ambientes más profundos son los más heladores. Perfecto, pero en ese ambiente más profundo y helador, tal vez no tenés que ir a sembrar el 25 de noviembre. No te digo que vas a sembrar el 5 de octubre, pero tal vez podés sembrar el 20 de octubre. Y va a haber un cambio en la humedad. Podés jugar, si tiene potencial, ahí se inserta perfecto lo que acabamos de ver con Daniel. La cantidad de ciclos que empiezan a aparecer, que son para estos nichos que no se dan en todo el país, pero bueno, tenemos un ambiente donde hay recursos y no hay ciclo disponible. Bueno, hay que readecuar el ciclo, va a ser central readecuar el ciclo. Bien, me preguntan qué pasa con el tamaño de la planta. Ven la planta más grande cuando siembran tarde. ¿Cuál es la pregunta concreta? Me preguntan si ayuda, si es más para mantener. O sea, si sería un problema porque es más para mantener. Recuerden que el maíz necesita temperatura para crecer y para desarrollarse, pero si hace frío, sobre todo, se afecta el crecimiento. Entonces, cuando nosotros sembramos temprano, se ve más afectado el crecimiento que el desarrollo y las plantas quedan peticitas. Y cuando atrasamos fecha de siembra, crece más, aumenta más el crecimiento que el desarrollo y se hacen inmensas, grandes.
la parte vegetativa. Después tiene que ir a generar la parte reproductiva cuando ya se le desarma la estación de crecimiento. Pero tener un maíz inmenso, por ejemplo, muchos pueden pensar que consumen más agua. Un maíz con más área foliar, más folioso, consume más agua. Esa puede ser tu pregunta. Ahí me mataste, no sé. Muchas veces la raíz, la profundidad de la raíz, si lo vemos con ciclo, está relacionada con la altura de la planta, pero no lo tengo claro y no creo que sea tan directo. Pero una que está buena para discutir y sacar la duda es cómo consumen agua los cultivos, en función del área foliar, del número de hojas que tiene, o en función de la energía que intercepta. Esa es la pregunta. Si uno entiende eso, ese proceso, ya después se saca esta duda. Y no la vas a tener más, por lo menos en consumo de agua. Si yo tengo un maíz que tiene, por ejemplo, tengo un maíz que está con 100.000 plantas, tiene más área foliar que uno que está con 75.000 plantas, porque es muy poco plástico, maíz. Va a tener más área foliar seguro si voy y lo mido. Es un trabajito que siempre muestra Fernando Andrade. Ahora, si yo mido el consumo de agua, voy y puedo medir, tengo un lisímetro y mido cuánto están consumiendo. ¿Vos creés que consume más el que tiene 100.000? No, por planta no, por unidad de superficie, el cultivo. No, porque el agua se consume en función de la energía que intercepta el cultivo, no del área foliar. Imagínense lo difícil que sería manejar un cultivo si el agua se consumiese en función del área foliar. Habría un área foliar óptima, y si nos pasásemos de esa área foliar óptima, tendríamos una penalidad, porque estarían transpirando y no produciendo, porque están a la sombra. Gran parte del agua se va de las hojas que están iluminadas. Si vos tenés más área foliar, hay sombreo mutuo y no hay más consumo. Entonces, no hay más consumo por tener una planta más grande. Ahora, si el maíz temprano no alcanzó a cubrir el suelo, que te puede pasar una condición tal vez no deseada, bueno, ahí sí, si vos medís vas a tener menos consumo, porque tenés menos intercepción de radiación. Y gran parte de la estrategia de bajar densidad en el oeste va hacia eso, es decir, vamos a tratar de descubrir el suelo para que no haya intercepción de energía. Si no hay intercepción de energía, puedo trasladar agua de estadios vegetativos a estadios reproductivos. Entonces, en ese estadio, cuando el crecimiento es rendimiento, tengo algo de agua. Esa es un poco la idea. Pero bueno, me estoy yendo, me fui por... Me quedan 10. Bueno, para terminar. No hablé casi nada de ciclo. Ahora justo iba a mechar esto con ciclo y lo que estamos haciendo que está bastante bueno para el sudeste. Pero hágame la pregunta. Está bueno. Bueno, ahora vamos a eso. Esta era la otra idea que queríamos comentar. Recién hablamos de las virtudes y de la potencia de la fecha de siembra como herramienta para estabilizar. Y dijimos que en muchos ambientes no sería la herramienta adecuada, por lo menos en el sudeste. Ahora, vamos a un ambiente, entonces estoy acá un poquito más retirado del pie de sierra, suelo profundo, con potencial, capacidad de almacenar agua. Supongamos que no es helador, estoy en Pieres, ¿no? ¿Me conocen Pieres? Acá. Buen ambiente. Voy a hacer un maíz temprano. ¿Por qué? Porque quiero ubicar el periodo crítico con un momento con alta radiación y temperatura, maximizar el rinde. Quiero aprovechar los beneficios de un abril para que seque el grano y no junio, julio, que por la humedad relativa ya el flujo de agua del grano a la espiga es nulo, más allá de las resistencias que existen. O sea, no hay gradiente. La pregunta es, con los ciclos templados que en general manejamos, ¿logramos bajar de ese 15 y llegar a 14.5 para ir derecho al puerto sin pagar paritarias? Esa es la pregunta. ¿Alguien lo logró? ¿Cuántas veces? ¿Cada cuántos años sale un lote que puede ir derecho al puerto con esos planteos en el sudeste? Prácticamente nunca. Es muy difícil, te puede salir, pero vos no te la jugás a que vas a tener el maíz en mayo seco. Sabés que vas a pasar por la secadora, por más que esté casi seco, la paritaria la vas a pagar. Ahí hay un montón de problemitas que al final terminan. Ese medio punto es carísimo. Entonces, la realidad es que hace 2 o 3 años venimos viéndolo y no hay manera. Es como, más o menos lo que describen ustedes. Por más que uno adelante, llega un momento que adelantar la fecha de siembra no tiene impacto porque estamos adelantando en suelo frío. O sea, sembrar 10 días antes. Supongamos que alguien puede sembrar el 20 de septiembre. A floración son 2 días menos. Entonces en ciclo casi no tenemos efecto. Y ahí es donde el ciclo es central. Hay que acortar ciclos si realmente queremos tener un maíz seco en mayo, maíz seco a fin de abril, por más que lo sembremos temprano. Y ese es el trabajo que estamos realizando ahora. En Balcarce, si
si esto no empeora, se puede ir a visitar, está muy bueno. Estamos sembrando híbridos cortos, intermedios, más templados, temprano, y no solo estamos viendo el rinde, la productividad, sino vamos a tratar de ver todo este resto de factores que afectan al sistema, ¿no? Malezas, estamos simulando qué podría pasar si hubiésemos picado el silo, sabemos cuándo lo podríamos haber picado a cada uno y sembrar ryegrass, cuándo vamos a tener ese ryegrass, está toda la gente de producción animal viendo eso, cuánto perdimos por hacer un corto en silo, qué sé yo, hay que saberlo, porque si estamos en un sistema ganadero, tenemos que verlo. ¿Qué pasó con la calidad, con el índice de cosecha y el almidón de ese silo? ¿Qué pasa con las malezas? Están los chicos de economía viendo qué va a pasar con el precio, cuándo podríamos vender uno y otro, cuáles van a ser los costos de secado. Así que todo eso va a empezar a estar. Y algo que hoy comentó Daniel, ustedes no estuvieron, la mayoría de los que está ahí, bueno, nadie estuvo, pero nos mostraron todo el portfolio y nos están mostrando cómo las empresas, y no solo esta, pero algo a celebrar, es que hay interés en mejorar híbridos más cortos. Cuando este tipo de ensayo donde nosotros queríamos medir el efecto del ciclo sobre el resto de los factores que no sean el rendimiento, en Balcarce, el gran problema ¿cuál era? El gran problema, que el otro híbrido, el híbrido corto que había, era un híbrido viejísimo. Y nuestros mismos trabajos mostraban que el breeding sobre los templados tiene un efecto infernal. En la tesis de Javier Di Matteo lo mostró hace no mucho, es híbrido que sale, es híbrido que supera a su predecesor. Por lo tanto, si yo estoy probando ciclo, pero el ciclo templado es un ciclo tolerante a estrés, que es lo que manda acá, más que la humedad. Lo importante es tener maíz, después vemos cómo lo secamos. Y el otro es un ciclo que no tiene esa carga de mejoramiento. No estamos evaluando solo el ciclo, estamos castigando al ciclo corto con falta de un montón de caracteres que son realmente relevantes en nuestros ambientes. Y ese es el cambio grande que festejamos, que ahora empiezan a aparecer materiales más cortos, pero con toda esta carga, o sea, con tolerancia a estrés. Si este año ustedes se pueden acercar a Balcarce y ven los materiales, el ciclo corto, con un estresazo, por cómo se dio y porque hay algo de desarrollo, también está mucho mejor que el largo. Son estos que están atrás nuestros, son de Stein, lo puedo mencionar, pero el ciclo, el 97-34 está bastante mejor que el largo. O sea, y hubo estrés. O sea, claramente nos está mostrando que son ciclos cortos que tienen tolerancia a estrés. O que se están mejorando, o que por lo menos los están mirando. Si no, no van a pasar en las redes, ¿se entiende? Y eso es interesante y sobre todo para nuestras regiones, para nuestros ambientes. Donde necesitamos las dos cosas. Nosotros necesitamos lo que nos decía Daniel hoy. Es importante el secado. Pero también es importante, lo uno que es el estrés en nuestros ambientes. Entonces necesitamos las dos cosas. Así que bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora una pregunta. ¿Qué está faltando? Tenemos 5 minutos para que en estos eventos nosotros nos llevamos las preguntas, ¿no? Para el año que viene traer otras respuestas. Si se empiezan a sumar preguntas en cada evento, decimos por acá hay una línea que está faltando. Así que por lo menos una persona tiene que hacer una pregunta. Pero no, tenía que ser gente, bueno. Sí. Está muy buena la pregunta y es incipiente la generación de información al respecto. Me preguntan, ¿qué pasa con la densidad en maíz de segunda? El maíz de segunda es algo que se está desarrollando, es un proceso que se está dando actualmente para los que no están en la zona, en el sudeste. Es algo que no estaba y ahora empieza a estar y ahí hay mucho en ciclo. Y bueno, y también estamos juntando fechas de densidad de siembra. Me preguntan, ¿qué pasa con la densidad de siembra? El escenario del maíz de segunda es muy parecido al de la soja de segunda y es muy parecido a lo que me acaban de describir. Me dicen, ¿va a tener estrés cuándo? En estadios vegetativos seguro. ¿Por qué? Porque sale de una fina que deja el suelo sin agua y nos metemos en un momento donde el balance siempre es desfavorable. O sea, siempre hay más demanda que aporte en general, ¿no? Fue este año. Y después eso se empieza a revertir porque hoy, como vimos, baja la demanda y empieza a aparecer el agua. Entonces, en general, el maíz de segunda sufre en vegetativo por agua y en nuestra zona por frío en el estadio reproductivo. Entonces, los ensayos que se han hecho hasta el momento, que usaban maíces templados, no muestran efecto
de la densidad. Tenemos la red, actualmente está funcionando la red de maíz del sur de Buenos Aires. Dentro de la red de maíz del sur de Buenos Aires de Apresid hay un módulo que es maíz de segunda, y ahí vemos que no hubo gran efecto, pero tenemos una explicación. Si vos usás un híbrido templado y lo sembrás el 1 de enero, el condicionante número 1 del rinde no es el número de granos, es el peso de los granos. Y la densidad te iba a tocar mucho, ¿qué? El número de granos. Si te quedaste corto en plantas, te pasaste en plantas, cómo creció en el periodo crítico. Después se define todo por cuándo fue la helada, y si vos tenías pocos granos son más pesados y tenías muchos granos son más livianos. Y eso más o menos lo tenemos. Ahora, cuando nosotros empezamos a tratar de trabajar sobre los pisos del maíz de segunda, y otra vez, es central trabajar sobre la estabilidad para que el productor adopte el sistema, más que sobre la media, ¿no? Es lo que pasó en el sudeste, es levantar el piso. Y ahí creemos que el ciclo es central. Cuando uno empieza a cortar ciclo y empezás a traerlo de vuelta a la estación de crecimiento, al verano, empiezan a aparecer las respuestas a densidad. Y cuando sembramos ciclos, por ejemplo, 90, mejorados, nuevos, que no están acá en Argentina, o híbridos como serían los más cortos que vimos acá en el portfolio, un poquito más cortos que estos, en términos de maíz de segunda, bastante más cortos que estos, empiezan a aparecer las respuestas. Entonces ya no nos salvamos con 35.000 plantas, tenemos que ir a 50.000 plantas. Entonces esto es otro desafío, porque ya no es un cultivo por las dudas. Realmente tenés que demostrar que el manejo, que las tecnologías disponibles, con esa inmovilización de capital, digamos, estabilizan el rendimiento, así que está bueno. Pero estamos generando información. El año pasado hubo un ensayo, mostró esto, y este año hay más ensayos de densidad. Pero es el segundo año recién. Es algo espectacular lo que se está haciendo desde lo público y lo privado en lo que es el maíz de segunda en el sur de la provincia de Buenos Aires. Un gran cambio que creemos que va a tener alto impacto. Hay 2 millones de hectáreas de fina, se hacen desde Azul hacia el sur y sudeste de Buenos Aires, 2 millones. Hasta el año pasado se sembraban solo 700.000 hectáreas de soja. Y se sembraban porque no había otra cosa mejor, muchas veces por malezas. El resto estaba libre, ahí avanzó la vicia, por ejemplo. Bueno, la idea es generar algo que complemente este sistema, ¿no? Con muchas ventajas y también con muchas ventajas en cuanto a la complementariedad. Está muy bueno. Bueno, y me fui. Bueno, cualquier cosa nos escriben. Por favor. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal. La verdad es que espectacular la charla. Y también les quería agradecer a todos los integrantes del staff de Stein y de Nutrien que nos están acompañando hoy, como Nacho Rosasco, Jaime Del Pino, Mauricio Bol y Daniel Novoa. Así que muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado y los esperamos 11 y 15 con la transmisión en vivo de la presentación de las hojas en list de Stein. Hasta luego.